Hola, personitas diversas, yo soy Mari Y yo soy Jessie. y les damos la bienvenida a Mi Mundo Diverso. Este es un espacio donde celebraremos el amor y la diversidad a través de las GL series que tanto nos apasionan. Sí, aquí reaccionaremos, discutiremos y exploraremos todo lo que estas historias tienen para ofrecer, desde los momentos más emocionantes hasta los detalles más profundos. Así que si te encantan estas series tanto como a nosotras, estás en el lugar perfecto. Prepárate para navegar en un mundo de emociones, historias y más. ¡Empecemos! Como que subió la temperatura después de esta intro, ¿verdad? Sí, y esto es solo una probadita de lo que veremos en estas series, ¿eh? Hoy compartiremos con ustedes un top 10 de las mejores series GL tailandesas que deberías ver si te gustó Gap the Series. Pero antes, mi amor, de ir a este top 10, creo que es importante explicar qué son las GL series para esas nuevas personitas que desconocen del tema, ¿no crees? Bueno, ese sí es un punto muy importante. GL Series es la abreviación de Girl Love Series. En español sería Amor de Chicas. Son producciones de televisión, películas o contenido en línea que se centran en relaciones románticas y emocionales entre personajes femeninos. Estas historias exploran la diversidad del amor y las experiencias entre mujeres, abordando los temas como el romance, la identidad, los desafíos y las alegrías que surgen en estas relaciones. Tenemos que decir que, al igual que las BL, Boy Love Series, Amor de Chicos en español, las GL series han ganado popularidad por su representación positiva y significativa de la comunidad LGBTQ+, ofreciendo a la audiencia historias con las que puedan identificarse y disfrutar. ¿Sabías que las GL series tienen sus raíces en Japón, donde surgieron como una extensión de la cultura manga y anime? Para serte sincera, yo pensé que este término había nacido en Tailandia, porque fue ahí donde se popularizaron pues estas series y fueron las primeras que vi. Es que el término GL se popularizó para describir historias que exploraban relaciones románticas entre mujeres y es a menudo asociado con el género yuri, que también se enfoca en la temática romántica y emocional entre personajes femeninos. El género yuri comenzó a ganar popularidad en la década de 1970. Principalmente en el manga y eventualmente se expandió a otros medios como el anime, novelas ligeras y más recientemente series de televisión y películas. Con el tiempo, el género se internacionalizó y empezó a ganar seguidores fuera de Japón, dando lugar a una mayor diversidad de producciones que hoy se conocen como GL series en diferentes partes del mundo. También cabe destacar que este tipo de series han jugado un papel súper importante en la representación LGBTQ+, ofreciendo historias que desafían las normas tradicionales y amplían la visibilidad de las relaciones entre mujeres en el entretenimiento global. La primera serie GL ampliamente reconocida fue Sailor Moon, que fue transmitida en 1992 a 1997, una serie de anime japonesa que, aunque no es una serie GL en su totalidad, incluye una pareja lésbica, que es Sailor Urano y Sailor Neptuno. Su relación fue una de las primeras en ser representada de manera positiva y sin prejuicios en un anime dirigido a un público joven, marcando un hito en la representación LGBTQ+ en los medios. Pues sí que ya tiene su tiempo este término, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, nosotros pensamos que es nuevo, pero de nuevo no tiene nada. O sea, ya tiene sus añitos y bastantes. Sí, sí. Creo que en cuanto a la popularidad reciente, las GL series han ganado un notable impulso en los últimos años, especialmente en Asia. Países como Corea del Sur, China, Tailandia han producido varias series que han sido bien recibidas en sus países de origen como internacionalmente.
Sí, totalmente. Ahorita nos vamos a concentrar específicamente en uno de esos países que ha estado creciendo rápidamente en este tipo de producciones. Sí, Tailandia. Las GL series han ganado una notable popularidad en este país en los últimos años, similar al fenómeno de las BLs, aunque Tailandia es más conocida por su industria de BL, el interés de las GL series han crecido significativamente. Amor, ¿cuál crees que es la razón por la que las GLs están siendo tan populares? Creo que hay diferentes factores. Uno de ellos es la creciente demanda de diversidad en la representación LGBTQ+. Con el éxito de las BL series, los espectadores han mostrado un interés creciente en historias que exploren otras dinámicas románticas dentro de la comunidad LGBTQ+, incluyendo las relaciones entre mujeres. Este cambio refleja un deseo por contenido que represente a diferentes identidades y orientaciones sexuales. Bueno, también las plataformas de streaming y redes sociales como YouTube, entre otras, han jugado un papel crucial en la difusión de GL series. Estas plataformas permiten que el contenido tailandés llegue a una audiencia global, aumentando la visibilidad y popularidad de las series GL fuera del país. Sí, concuerdo totalmente contigo. Y también creo que otro factor es la producción de calidad y narrativa excelente. Las series GL tailandesas han sido elogiadas por su enfoque en historias de amor auténticas y bien desarrolladas, con personajes complejos y relaciones que resuenan con una audiencia más amplia. Esta combinación de calidad en la producción y narrativa accesible ha contribuido a su creciente popularidad. Bueno, dicho esto, no los hagamos esperar más, mi amor. Comencemos con este top 10 de las mejores GL series tailandesas, que para nosotras destacan por su trama y popularidad, y lo haremos en orden cronológico como fueron saliendo. Y importante también decir que están todas subtituladas en español. Lanzamientos 2023. 1. Gabda Series. Primera serie GL que marcó un antes y un después en este tipo de producciones. Consta de 12 capítulos. Se estrenó en el Canal 3, una televisora tailandesa, y a nivel mundial fue lanzada de manera gratuita en el canal de Idol Factory en YouTube. Periodo de emisión: de noviembre de 2022 a febrero del 2023. Sinopsis: la serie nos cuenta la historia de Mom, una joven de clase media que acaba de terminar la universidad. Mom ha puesto toda su energía en estudiar y sacar las mejores calificaciones para conseguir un puesto en la empresa de sus sueños. A Mom no la motiva el dinero o el éxito, sino el amor. La CEO de esa empresa se llama Sam. Ella y Mom se conocieron siendo unas niñas, así que Mom lleva admirando y siguiendo los pasos de Sam y está esperando el momento de volver a verla. Pero las cosas se complican cuando llega su primer día de trabajo y su Sam se ha convertido en una jefa a la que todos sus empleados le tienen miedo. Ella, además, es descendiente de la realeza tailandesa, por lo que es llamada respetuosamente Kum Sam o Lady Sam. Mom decide entrar a trabajar en dicha empresa para estar más cerca de su ídolo. Sin embargo, cuando vuelve a encontrarse con Sam, su imagen de ella se derrumba por completo, ya que no es como la muestran en los medios. Mom y Sam no solo tienen personalidades diferentes, también son de distintas clases sociales, y entre ambas hay una brecha de 8 años de edad. Pareja protagonista: Sam, protagonizada por Sarocha Chankimha, comúnmente conocida como Frim. Y Mom, protagonizada por Rebecca Armstrong, comúnmente conocida como Becky.
2. Show Me Love. Consta de 9 capítulos. Es la segunda serie Girl Love, producida en Tailandia. Comenzó siendo de paga, pero ahora ya se puede ver gratis en el canal Grand TV en YouTube. Periodo de emisión: de febrero del 2023 a abril del mismo año. Sinopsis: está basada en la historia de Mina, una chica de un pueblo pequeño que se muda a Bangkok con el propósito de lograr sus sueños. Durante su estancia en la ciudad, se encuentra con Sherin, quien la invita a unirse a una agencia para participar en el concurso de bellezas Miss Grand. Mina inicialmente lo rechaza porque no está interesada. Sin embargo, después de recibir una atractiva oferta de pago mensual a lo largo de la competencia y con la necesidad de dinero para ayudar a su familia, ella acepta. Comienza el viaje de Mina por la corona y ahí se desencadena un romance inesperado con Sherin. Pareja protagonista: Mina, protagonizada por Empha Waraham, y Sherin, protagonizada por Charlotte Austin. 3. Lucky My Love. Consta de 5 capítulos y se puede ver gratis en su canal de YouTube Lucky My Love Series. Periodo de emisión: de octubre a noviembre del 2023. Sinopsis: en la búsqueda del amor, Nap Dao ha estado haciendo de todo. Le han leído la fortuna y ha tenido una serie de citas a ciegas. Desafortunadamente, nadie parece estar en la misma página que ella, por lo que empieza a pensar que tal vez su apuesto y encantador jefe Pem podría ser el indicado para ella, hasta que Wella, su nueva líder de equipo, entra en escena y cambia las cosas. Pareja protagonista: Nap Dao, protagonizada por Intira Tamaharoen, mayormente conocida como Nir, y Wella, protagonizada por Hirachaya como Nuntut, mayor conocida como Be Mine. 4. Love Senior The Series. Consta de 10 capítulos, se puede ver gratis en el canal Star Hunter Entertainment en YouTube. Periodo de emisión: noviembre del 2023 a enero del 2024. Sinopsis: narra la historia de amor entre dos estudiantes de distintas facultades, Yosa y Manao. Yosa es una estudiante de segundo año de ingeniería eléctrica y es la jefa de novatadas en su rama. Como parte de sus actividades de iniciación, la novata Manao pide la firma de Yosa. Contrariamente a las expectativas de Manao sobre la pequeña mayor, Yosa tiene una personalidad genial que la pone nerviosa. En lugar de conseguir una firma fácil, Yosa hace que Manao acepte competir en un concurso de ingeniería eléctrica, lo que las irá acercando. Pareja protagonista: Yosa, protagonizada por Kamoyat Samsumsim, mejor conocida como Lukao, y Manao, protagonizada por Anumtam Yavirat, mejor conocida como Anda. Como dato curioso, esta serie cuenta con una pareja secundaria, que sería Waram, protagonizada por Tuyampan Inyawirlet, mejor conocida como Num, y Pran, protagonizada por Puticham Boyamas, mejor conocida como Praewa. Lanzamientos 2024. 5. 23.5. La primera serie tailandesa de GL en Netflix. Consta de 12 capítulos y se puede ver en Netflix o gratis en el canal de YouTube GMM TV Oficial.
Periodo de emisión. De marzo a mayo del 2024. Sinopsis. La ficción desarrolla una tierna historia de amor entre dos estudiantes de secundaria. Onsa, una chica recién llegada a su nueva secundaria en Bangkok, que se enamora de Son, la chica más popular de la escuela. Ellas comienzan a formar una amistad vía online, donde Onsa usa el apodo de Er, y comparten tanto en común que Son empiezan a enamorarse de la persona detrás de esos mensajes sin saber que es una chica. Pareja protagonista. Onsa, protagonizada por Pansa Bosbain, comúnmente conocida como Milk, y Son, protagonizada por Patranit Impatillakorn, comúnmente conocida como Love. 6. Blanda Series. Consta de 2 temporadas de 6 capítulos cada una y se puede ver gratis en el canal de YouTube de Night Star Studios. Periodo de emisión. Primera temporada. Marzo 2024 a abril del mismo año. Y segunda temporada. Mayo del 2024 a junio del mismo año. Sinopsis. Sigue la historia de Kun Num, una hermosa mujer descendiente de la realeza tailandesa que creció bajo la presión de su abuela. Nunca le permitieron ser ella misma, nunca conoció a alguien por quien pudiera sentirse amada o digno de ella. Luego conoce al alegre y brillante Anum. Sin embargo, debajo de su cara sonriente hay una tristeza escondida en sus ojos. Anum hace que su corazón palpite como nunca antes. Desafortunadamente, la diferencia de edad de 16 años, las normas familiares y sociales son un problema para que su amor florezca. Pareja protagonista. Kun Num, protagonizada por Peraya Malison, mejor conocida como Faye, y Anum, protagonizada por Apashra Les Prasert, mejor conocida como Yoko. 7. My Marvelous Dream Is You, también conocida como Dream the Series. Consta de 12 capítulos, se estrenó en televisora Canal 3 y se puede ver gratis en YouTube en el canal Idol Factory oficial. Periodo de emisión. De mayo a julio 2024. Sinopsis. En esta serie descubrimos la historia de Dawan, que sueña con una chica que no conoce. En su sueño, ambas juegan sin hablar. El día que unos nuevos vecinos se mudan al lado de su casa, Dawan conoce a Kim-ha, la hija de los nuevos vecinos, que en realidad resulta ser la chica que ve siempre en sus sueños. Ambas crecen juntas, ocultando sus sueños. Wam se convierte en actriz y Kim es su fiel modista. Pareja protagonista. Dawan o Wam, protagonizada por Kunjapat Nanakorn, gente conocida como Faye, y Kim-ha o Kim, protagonizada por Yada Washaramusik, comúnmente conocida como Mei. 8. Good Friday, temporada 16. Love Bully. Consta de 4 capítulos, se puede ver gratis en el canal de YouTube Change 2561. Periodo de emisión. Del 7 de junio al 28 de junio del 2024. Sinopsis.
Love Bully es una serie tailandesa que narra la historia de dos mujeres, Nai e Irene, que por cosas relacionadas al destino se encuentran. Ambas tienen personalidades muy diferentes. Mientras una es muy reservada, la otra es más rebelde, no le importa mucho lo que los demás piensen, pero debido a su estatus social se encuentra con problemas. La trama aborda temas de amor y relaciones, centrando su narrativa en la conexión entre estas dos protagonistas. Pareja protagonista: Nai, interpretada por Empha Waraham, y Irene, interpretada por Charlotte Austin. #9. The Secret of Us. Consta de 8 capítulos. Se estrenó en el canal 3, en Netflix Tailandia y se puede ver gratis en canal de YouTube 3 Plus. Periodo de emisión: de junio a agosto 2024. Sinopsis: sigue la historia de la doctora Lada, una exitosa dermatóloga que no quiere saber nada del amor, debido a que su primer amor la dejó con una cicatriz en el corazón, lo que la hizo incapaz de abrirse a alguien más. Años después, deberá encontrarse con Earn, una actriz en ascenso, la cual fue ese primer amor que le rompió el corazón. Esta acepta un trabajo como portavoz del hospital donde trabaja su exnovia Lada. Pareja protagonista: Doctora Lada o Falada Thananusak, protagonizada por Sirilak Wong, comúnmente conocida como Ling Ling, y Earn o Sanitada Ponjipat, protagonizada por Kornapat Setratanapong, comúnmente conocida como Orm. 10. The Loyal Pin. Constará de 16 capítulos. Se estrenó en WorldPoint TV y se puede ver gratis en el canal de YouTube Idol Factory Oficial. Periodo de emisión: se estrenó en agosto del 2024 y actualmente sigue en transmisión. Sinopsis: es una serie muy diferente ya que es de época. Gira en torno a la historia de la recatada y correcta Lady Pin y la traviesa pero encantadora princesa Nilapam, Anim. Las dos se unen por el destino y desde entonces han crecido juntas. A pesar de sus diferencias, desarrollan una profunda conexión emocional. Anim y Pin son amigas en el castillo desde la infancia. Anim es traviesa y juguetona pero muy inteligente, la típica niña curiosa que siempre necesita saber las respuestas a sus preguntas, lo cual es un problema para Pin. Pin es todo lo contrario, es muy educada y cuidadosa. A pesar de ello, si Anim se lastima, Pin es quien cura sus heridas y alivia su dolor. Pareja protagonista:
Princesa Anin o Anilapat Sadwarit, interpretada por Rebecca Armstrong, mejor conocida como Becky, y Kumpin o Pilantita Kasidit, interpretada por Sarocha Chankinha, mejor conocida como Frin. Este top 10 estuvo muy bueno, ¿verdad? Sí, muy candente. Creo que de todas ellas, digamos, yo tengo mis preferidas, obviamente, que para mí, digamos, son las más destacadas por ciertas cosas. ¿Tú qué tal? Bueno, a mí estas series me encantan. Y me encantan demasiado por el desarrollo que tienen de historias, que también queda Sí. decir que son sacadas de Wattpad, también algunas de ellas, no todas, pero la gran mayoría. Y lo que me encanta de estas series es que siento que escogen a las actrices con química. Entonces, Sí. me la creo. Me la creo tanto que me monto en el barco y termino llorando y luego digo que no me montaré más y me sigo montando y hasta la fecha. Entonces, eso es lo que me encanta. Sí, creo que es que la química que tienen estos personajes de estas series es tan fuerte que uno dice, ¿son pareja? ¿No son pareja? Sí. La verdad, o sea, ¿sintieron algo en ese momento? ¿No sintieron algo? Ellas, o sea, como actrices lo hacen tan bien que dice uno, algo está surgiendo ahí, va a salir fuera de esa serie, pero no sé, actúan demasiado bien o no sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Díganos ahí en los comentarios para ver si coincidimos con todas estas. Hay obviamente parejas que se sienten como una conexión más fuerte que otras, pero Sí. siento que ahí pasa algo, o sea, ahí tiene que pasar algo para mí, o sea, en el momento de grabación y después de, o sea, afuera también. Que también las nuevas series que van a ir saliendo se van poniendo cada vez más buenas. Sí. Y las parejas, no. O sea, ya es como de la química ya se siente en el aire al solo mirarla y... Sí, completamente, más nada. porque, por ejemplo, con Gap The Series, fue una explosión. Excelentes actrices, o sea, fue como el boom, ¿verdad? Sí. De todo esto. Y después las otras, pues ahí fueron creciendo, Sí. hubieron saliendo más producciones y así. Entre más iban avanzando, pues mejores también se ponían. Hasta ahorita en el momento, pues están lanzando un montón y son muy buenas. Y es como de que ya no está quedando tiempo porque sale una, sale otra y es como, Dios mío, se nos están yendo. O sea, rápido el tiempo Ah, y por dicha. por dicha, porque ya tenemos para ver. También yo les quería decir que debemos apoyar este tipo de producciones para tener más GL series que ver y poder hacer crecer esta familia, esta comunidad. Sí, porque, o sea, ahorita creo que el que tiene más fandom o es más famoso en Tailandia son los BL. Entonces, chicas, tenemos que juntarnos todas y esforzarnos para que también nos hagamos sentir con las GL series y así vayan sacando mejores producciones y siempre tengamos serie que ver. Ellos se basan en estadísticas, en cuando salga un capítulo, verlo, estar ahí en tendencia en redes sociales y todo. Y así mostramos nuestros apoyos a las actrices y todo para que así sigan creciendo ese tipo de producciones y podamos tener GL series para el rato, ¿no? Sí, así que recuerden siempre recomendar GLs a todas las personas que conozcan y compartirlas en sus redes sociales. Bueno, personitas diversas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado la información, que les haya sido útil. Para nosotros es muy importante que nos dejen en los comentarios qué les ha parecido, cuáles han sido sus GL series favoritas, si ya las han visto todas estas. También tratamos de traerle este contenido a las personas que a veces desconocen mucho del tema. Entonces fue un poquito más de profundidad, de historia, para que sepan muy bien de dónde viene, qué son, y pues sigan apoyando también este canal para así poderles traer más contenido. Y próximamente se nos viene un Video reacción. video reacción. ¿Cuál serie será? ¿A cuál ¿Quién serie será sabe? que vendrá? ¿Quién sabe cuál serie sea? También nos pueden dejar en los comentarios cuál creen que es la próxima serie en la que vamos a reaccionar. Y cuál les gustaría también que nosotros estuviéramos reaccionando. Recuerden suscribirse, darle like y nos ayudaría muchísimo si comparten este video. También es importante darle a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando subamos nuestros próximos videos. Adiós, Adiós. personitas diversas. Los esperamos en nuestro próximo video.